Bienvenidos todos los que nos acompañáis esta tarde en esta tercera sesión del seminario sobre Centroamérica, que como estaba señalando ahora mismo Vicente, pues queremos orientar específicamente al tema de la integración y específicamente a reflexionar conjuntamente acerca de, digamos, la potencialidad de la integración como agenda de desarrollo, como el potencial transformador de la integración y obviamente sobre la reflexión de la situación actual, pero sobre todo sobreponiéndonos a ella y pensando más en hacia dónde debe ir el proceso de integración y cuál es ese potencial como agenda transformadora que reclama la región. Tenemos tres ponentes que van a tener sobre todo una función también de ser estimuladores y disparadores de una reflexión conjunta, por tanto, animo a todos los que nos acompañáis hoy para ir preparando a esa reflexión y a ese debate, pero inicialmente vamos a contar con en una primera ponencia de Pedro Caldentey, que es sobre el tema de las políticas regionales del SICA como agenda de desarrollo, formulado en términos de pregunta, ahora Pedro nos sitúa. Una segunda de Gerard Solano, que hablará un poco del tema de la institucionalidad del SICA y sus potencialidades de reforma, sus ejes de reforma. Y la tercera ponencia estará a cargo de Ellen White, que se va a centrar en el rol de los gobiernos nacionales en la integración centroamericana. Como digo, 15 minutos por cada uno y luego iniciamos ya ese tiempo que queremos que sea un poquito holgado para tener ese debate, esa discusión, esa reflexión. Así que sin más, pasamos, si les parece, a la primera ponencia de Pedro Caldentey. Yo creo que todos conocemos a Pedro, pero nunca está de más que enfaticemos un poco en su perfil, indicando por lo que ya, digamos, lo que es su trayectoria de trabajo y de conocimiento intenso, como dicho sea de paso, como muy pocos en España del proceso de Centroamérica en general, pero específicamente del proceso de integración. Como saben, Pedro es especialista en economía del desarrollo, en integración regional comparada. Es director actualmente del Departamento de Economía de la Universidad, de la Universidad Loyola Andalucía. Es investigador senior del Instituto de Desarrollo de esta misma universidad y vicepresidente del patronato. Trabaja desde hace más de 20 años en temas en instituciones regionales y en instituciones de desarrollo vinculados al SICA especialmente. Fue asesor principal del Fondo España SICA para la Secretaría General del SICA entre el 2007 y el 2012 y es patrono además de la Fundación Entre Culturas. Sin más, Pedro, te doy la palabra. Yo, como señalé, yo creo que tú te autogestionas el Ujú. tiempo, a Muy ser bien, posible, pero si no, yo te haré algún gesto para gestionártelo. de acuerdo, de acuerdo. Tengo aquí un cronómetro para no pasarme y mis notas al lado, lo más telegráficas que he podido para no extenderme, ¿no? En este terrible ejercicio de hablar solo 15 minutos sobre estos temas. Bueno, y para ver si soy puntual con el tiempo, les voy a dar los titulares finales al principio, por si acaso tengo que correr. Yo les voy a hablar de la agenda regional, de la que existe, para pensar un poco si nos sirve en un momento de crisis aguda del sistema, una crisis aguda como yo creo que no ha habido otra desde su fundación o refundación en los años 90. Yo les quiero plantear cuatro debates. Uno es que el SICA ha generado una cartera de políticas regionales de mucho valor, que yo creo que es más importante que la de cualquier proceso latinoamericano de integración regional y que además ofrece una selección de prioridades cuya formulación cuenta con un respaldo, probablemente más pasivo que activo, de muchos actores importantes de la región. Y también hay que decir con la ignorancia de otros actores. Esa es la primera idea.
que es más bien positiva, ¿no? La segunda idea es que el resultado de la formulación de esta agenda ha generado una cartera que es excesivamente amplia y bastante irregular de políticas, que además tiende a ser inabarcable por las fuerzas del sistema, teniendo en cuenta que el sistema no es solo las instituciones regionales, sino también los Estados miembros y los socios habituales del sistema. Y esa es la segunda idea. La tercera idea es que hay tres elementos que fallan de forma significativa, drástica, si quieren exagerar, en la definición, formulación y ejecución de las políticas. Una es su escasa articulación con las políticas nacionales, con los instrumentos de política nacional. El segundo es la debilidad o ausencia de explicitación de los instrumentos de ejecución. Y la tercera es la financiación de las políticas y los instrumentos de financiación que existen. Esa es la tercera. Y la cuarta idea que quería dejar para el debate es, bueno, dado que yo creo, les quiero proponer que el modelo actual de prioridades y políticas no puede prosperar, no es viable tal y como está definido ahora en este momento, pues ¿qué se puede hacer con la riqueza de lo que existe, que es muy notable, ¿no? Y cómo construimos cómo rescatamos algunos elementos de esta agenda para resolver el gran problema en clave de agenda de la integración regional actualmente, que es cómo construir una agenda complementaria a las nacionales, pero que sea transformadora, como decíamos, como es la convocatoria de este tercer seminario del ciclo, ¿no? Una agenda que sea motor de los cambios que la región necesita. Vale, esas son las cuatro ideas que yo les quería plantear. Déjenme que siga así en tono enunciativo para plantear algunos antecedentes preliminares que me han oído muchas veces y me disculpo por repetirme, pero me parece que son ideas claves, ¿no? Algunos antecedentes preliminares para situar el debate, por si exagero o soy impreciso en algunos de los asuntos que vienen. Uno es que yo sigo defendiendo que el proceso por mucho que nos irrite su ineficacia y su falta de funcionamiento, el SICA es el sistema latinoamericano de integración que mejor funciona, que es más relevante, que es más dinámico, que importa más a sus Estados miembros. Ustedes dirán que ese es un pobre consuelo, pero bueno, es un dato importante. Ni Mercosur, ni la Alianza del Pacífico, ni UNASUR en su momento, ni ningún proceso ha tenido la solidez, entre comillas, que ha tenido el SICA. Esa es una primera idea. La segunda es que la integración latinoamericana tiene unos patrones, es una cosa en la que yo estoy trabajando y he escrito algunos adelantos, tiene unos patrones muy claros de comportamiento. Uno de ellos es que atraviesa fases de expansión un poco ilusa, si me permiten, y fases de crítica un poco excesivamente rigurosa, si me permiten también, ¿no? Hay periodos en la academia, en la política, en todos los ámbitos del sistema en los que confiamos absolutamente en la integración, ¿eh? Y otros en los que no. De repente se renueva el SICA y ponemos todas nuestras cartas en el SICA, luego no, luego aparece UNASUR y ponemos todas las cartas en UNASUR, en fin, conocen ustedes ese patrón. Otra idea, la tercera de los seis antecedentes que quería decir es que otro elemento del patrón es que hay muchos procesos modernos, sobre todo en las últimas décadas, que se comportan de esta manera, ¿no? Cuando los liderazgos que lo empujan duran, el proceso tiene unos años muy positivos. Cuando los liderazgos que lo empujan desaparecen, y ahí hay un factor elemental, esencial, que es el presidencialismo de los sistemas políticos latinoamericanos. Cuando los liderazgos desaparecen, cuando llega un tercer presidente después del primero que lo impulsó,
los procesos entran en crisis y a veces quedan aparcados en una especie de hospital de urgencias o de cuidados paliativos de procesos de integración sin que nadie se anime a cerrarlos. Yo creo que bueno, eso es el caso de UNASUR, ya casi no ha nacido, pero también parece el caso de Prosur, eso le pasó al ALBA. No sé si es algo que le podría estar pasando a Mercosur y a la comunidad andina, da un poquito de miedo decirlo, pero podría ser. Yo creo que no es el caso del SICA, ¿no? El SICA no está en ese hospital de urgencias o de cuidados paliativos. Eh, una cuarta idea preliminar que quería mencionar es que, bueno, está bien, pues, estos son argumentos favorables al sistema, pero bueno, mantenerse vivo y activo no es suficiente porque el sistema tiene que cumplir funciones, especialmente en momentos de crisis como el actual. Y estamos en un momento de crisis del sistema, una crisis grave que va mucho más allá del problema de la Secretaría General. La siguiente idea es que, relacionada con la anterior, como la Unión Europea, la integración centroamericana ha dado lo mejor de sí en los momentos de crisis, ¿no? Pasó con el MIT, pasó con los conflictos de los años 80 y yo creo que estamos en un periodo tan grave como el de finales de los años 80, quizás con elementos menos espectaculares, pero la región está en un cambio de ciclo, en una situación de conflicto, de democracias en peligro que ya hemos ido glosando en los seminarios anteriores. Y finalmente, en esta lista de argumentos preliminares, eh, cada vez que hemos intentado crear espacios o que se han intentado crear espacios alternativos al SICA, cuando le hemos perdido la paciencia al SICA, los procesos que hemos creado tampoco han funcionado. Así que la idea de reformar drásticamente o tirar el SICA a la papelera, eso no ha funcionado. Eh, los procesos que han intentado generar espacios alternativos no tienen los mismos problemas que el SICA, ¿no? Por ejemplo, el Plan Puebla-Panamá y el programa mesoamericano tampoco generó la transformación que esperábamos. La Alianza para la Prosperidad de Estados Unidos, cuando se cansaron de la ESCA, tampoco funcionó. Y no parece que el Plan Integral para el Desarrollo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras pueda hacer lo mismo. Lo que nos confirma que la integración en América Latina, en Centroamérica, es un negocio muy difícil. Bueno, entonces, ya llevo 9 minutos y digamos que solo he dado los titulares, pero bueno, todo eso es lo que yo les quería plantear para el debate, más o menos está enunciado. La primera idea es la cartera de políticas y de instrumentos regionales. Es muy rica, ¿no? Yo creo que hay momentos, es interesante analizar cómo han surgido, aunque no tenemos tiempo para hacerlo. Hay un periodo de principios de los 90 de rediseño del sistema y de aprobación de protocolos, tratados, pero luego hay un momento importante, hay más episodios, ¿no? Pero hay un momento importante que es el MITS y los grupos consultivos para la reconstrucción y el plan para la transformación y modernización de Centroamérica, que a mí me parece que forma parte de la definición de la agenda regional junto a los principios de los acuerdos de paz y de los procesos de Esquipulas, ¿no? Junto a aquella idea de democracia, libertad, paz y desarrollo, la agenda específica del sistema es la que se creó en ese plan de modernización y que ha estado permeando todas las iniciativas regionales y nacionales todos estos años. Las políticas, esta lista de instrumentos existentes empezó en el año 2005 con la primera política pesquera y de acuicultura y la segunda ronda en el diseño de políticas, yo creo que se puede decir también que la inició la política pesquera y acuícola en el año 2015. En estos años, la región ha ido generando una larga lista de instrumentos. Hay un momento fundamental, dos episodios fundamentales que luego amplío si hace falta, que es el año 2010,
que ordena la agenda con el relanzamiento de la integración centroamericana, y tenemos entre el público a sus dos promotores, a Alex Segovia y a Juan Alberto Fuentes, y luego la conferencia del 2011 de apoyo a la ESCA, que yo creo que es un momento determinante, que pone un poco fin, no ha fracasado la agenda, pero la falta de expectativas en torno a la ESCA pues ha generado, es una parte de estos momentos de agotamiento del sistema. La cartera es gigante, ¿no? No me voy a detener en mencionarla, pero hablamos de más de 40 instrumentos, y hablamos de 40 instrumentos que a veces se llaman políticas, estrategias o programas o agendas, que no tenemos una formulación explícita de qué es cada cosa, qué es una política, qué es una estrategia, qué es un programa, y tampoco quizás importa mucho. Yo creo que de esa lista de 40 instrumentos, la mitad no tiene vigencia, no la han tenido, los podríamos borrar de la lista sin ninguna duda, y hay un conjunto de 10, 15 instrumentos que son muy interesantes. No los puedo enumerar pero luego quizás podríamos hacerlo. Son muchos, son 40, ¿no? Y pongamos que son 20 o 15. Entonces, es muy difícil que un sistema que tiene las dificultades que tiene el SICA, de que vamos a ver después, pueda gestionar todo eso. Sobre todo por los tres problemas que yo percibo en el conjunto de la agenda, ¿no? En los instrumentos, ¿no? Vamos a suponer que de los 40 y pico nos hemos quedado con 18 o con 20. Esos 18 se enfrentan al problema de que son políticas que tienden a estar desconectadas de las nacionales. Siempre hemos formulado, yo soy un formulador habitual de esa lista, o sea que hago el mea culpa en primera persona. Hemos formulado escenarios más bien ambiciosos, de máximos, con cierta grandilocuencia, en vez de partir del punto en el que se encuentran las políticas nacionales en cada uno de esos ámbitos. No hemos definido una política de mínimos para elevarla, no nos hemos adaptado a las circunstancias de cada país, ¿no? Nos hemos puesto en un nivel de cierta ambición en la definición de los objetivos, y eso ha planteado luego muchos problemas en la ejecución, también en la diferente ejecución de los países. Otro problema gravísimo es que los países, como está poco articulado, y además los países no financian la integración centroamericana, son políticas que no tienen financiación. Y yo lo he mencionado muchas veces en estos foros, que no puedes formular una política sin tener una cierta constancia de cuánto dinero vas a tener. No es lo mismo formular para 500 millones que para 5 millones una política, ¿no? Entonces, en general hemos formulado para los 50 millones o los 60 millones que luego nunca llegan. Entonces, la ejecución está sometida a ese problema, ¿no? Y porque además, como los países no financian, no contribuyen a la financiación depende casi exclusivamente de la cooperación internacional y de sus decisiones, que muy pocas veces, algunas sí, en algunos fondos, yo creo que el caso de la Unión Europea o de España, por ejemplo, me parece significativo, pero en general la cooperación pues escoge lo que puede financiar, ¿no? Y lo que quiere financiar. Y luego yo creo que en la ejecución de las instituciones, las políticas acaban siendo más bien ejecutadas por las instituciones. Se ejecutan las acciones que son responsabilidad de las instituciones. Nunca una política, ni siquiera la ESCA, y ese fue su gran pecado, ha generado una transferencia de 5 millones de dólares a un país para ejecutar algunas de las prioridades, ¿no? Y bueno, eso genera una cierta frustración, un cierto cansancio y una cierta sobrecarga, ¿no? Las instituciones
Yo creo que han hecho un trabajo encomiable. Yo creo que es muy injusto que cuando hablemos de los problemas del sistema nos centremos en las debilidades de las instituciones. Pero es verdad que para las instituciones cada política es una tabla de supervivencia, una tabla de salvación. Sin esa política no tienes capacidad de generar, de atraer fondos de la cooperación internacional y por eso es tan difícil crear instrumentos comunes o en el sistema. Y ya termino, que me estoy yendo un poquito más allá de los 15 minutos. ¿Qué hacer entonces con este conjunto de políticas que están muy bien, en general están quitando las 20 que no han tenido vida y que han sido aprobadas por los presidentes, porque los presidentes tienden a aprobar las políticas con cierta facilidad, ¿no? En el sistema se dice muy pocas veces no, y eso es un problema. Suponiendo que nos quedamos con el core de las políticas, eh, todas tienen un elemento de diagnóstico que está en general bien, pero en la parte de la ejecución y de la financiación tienen debilidades tan importantes que hacen inviable. Y luego son muchas, ¿no? Son muchas políticas y es imposible que todas salgan. Y hay un cierto canibalismo. ¿Qué hacer entonces? Y con esto quiero terminar. ¿Qué hacer? Dar por convocar a una nueva etapa, a un nuevo grupo de formulación como el del Mitch o una fase reconstitutiva como la de los años 80 o se reformulan algunas de las políticas que hay. Eh, bueno, pues yo creo que hay un ejercicio principal que no tiene que ver con los instrumentos que tienen que hacer los países, que no es momento propicio para que lo hagan, pero que en el ámbito académico en el que estamos nosotros puede ser importante, y es ver qué objetivos estratégicos debe tener la integración. ¿Qué necesitamos que la integración fuerce en las sociedades y en las economías centroamericanas, ¿no? ¿Qué le queremos pedir sobre las élites? ¿Cómo hacer que, como ha pasado en la Unión Europea, la integración sea un instrumento al servicio del interés general, ya que está más lejos de las capacidades de las élites nacionales para torcer hacia sus intereses particulares las instituciones? ¿Qué elementos estratégicos se pueden trabajar de forma conjunta con cierta eficacia, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos buscando una nueva agenda para las próximas décadas, ¿no? Yo creo que en la agenda, y ya no me da tiempo a decirlo, hay algunos elementos, sin hablar de las políticas, dejando atrás los instrumentos, eh, eh, pero buscando algunos resultados, yo creo que podemos encontrar núcleos de transformación que podrían dar lugar a eh, instrumentos financieros y de ejecución, ¿no? Yo creo que a lo mejor en la próxima fase tenemos que hablar más de fondos que de políticas, ¿eh? El reto, termino, es redefinir el rol de la integración más desde el punto de vista de los países de la integración. ¿Qué necesitan los países miembros del SICA? No qué necesita la integración, sería la pregunta. Para definir una agenda que tiene que ser pequeña, tiene que ser contenida, tiene que ser viable, tiene que ser instrumental, pero que tenga la intención política de ser motor de transformación y que cuente con instrumentos de financiación, de cofinanciación. La idea es que los países centroamericanos puedan aportar un 30% de la financiación de una política para que aseguren un 70% por parte de la cooperación internacional, de tal forma que cada país, simplificando mucho, perdón, que cada país que ha puesto 1 millón acabe recuperando 3 o 4 millones, que son los incentivos con los que funcionan los procesos de integración. He fracasado, Marisa, 20 minutos. Gracias, con esto termino. Bueno, no es tan grave. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, que como siempre, además, este ejercicio de contextualización y hasta de optimismo, como refleja un optimista
nato como es Pedro, ¿no? De situar en ese contexto histórico y de políticas, ¿no? El tema actual. Bueno, pasamos sin más, si os parece, a Gerald Solano, que para ver un poco el tema de la institucionalidad del SICA y sus procesos de reforma. Gerald es académico, investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, es internacionalista y especialista en comercio internacional. Ha liderado diversos proyectos de investigación en temas como de política comercial de Estados Unidos hacia América Latina o género y diversidades en Centroamérica, retos de la institucionalidad del SICA en temas de gobernanza, transparencia o rendición de cuentas. Asesor de la primera vicepresidencia de la República y actualmente realizando estudios doctorales en gobierno y política pública en torno al tema del activismo del movimiento LGTBI y su incidencia en la política pública de Costa Rica y Centroamérica. Sin más, Gerald, te doy la palabra. Lo mismo, te pido un ejercicio similar de autocontención, incluso mejorado. Sin más. Muchísimas gracias, Marisa. Eh, por supuesto que muy agradecido con Pedro por la invitación y con Vicente y por supuesto que es un gran reto hablar de esos temas después de escuchar a Pedro. Yo, con base en lo que se me solicitó, he propuesto, digamos, tres grandes áreas donde podríamos conversarlo y el primero es en términos de estas reformas institucionales y ver la integración como proceso integrador, lo referente a la sostenibilidad y capacidades del sistema. Una segunda gran idea son las consecuencias que las distintas situaciones que están pasando en los estados a la crisis democrática y cómo están afectando a la institucionalidad y cómo podríamos eventualmente resolverlo. Y un punto que es transversal en este trabajo, que es precisamente el tema de la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas en el marco de las reformas institucionales que deben de desarrollarse en el SICA. Y como cuarto punto, hablaríamos de una vinculación con la sociedad más estrecha para poder conocer los beneficios de la integración y que de ahí debe partir un elemento diferenciador en este repensamiento de la integración centroamericana. Y por último, si todavía nos da el tiempo, hablar de algunos desafíos, algunas aspiraciones que este proceso podría llevar. Con respecto a este primer tema, en que ustedes todos acá, especialistas, y han participado en los temas de integración, que es lo referente a la sostenibilidad y la capacidad del sistema, hay una gran pregunta detrás y es de qué estamos hablando cuando precisamente hablamos, valga la redundancia, del sistema de la integración centroamericana. Contamos con una estructura bastante compleja, una estructura que pasa por 11 secretarías, que pasa por 29 instituciones especializadas, que en ese marco del soporte que se le da desde lo externo y desde las mismas dinámicas propias al interno del sistema hacen que los procesos de toma de decisión sean cada vez más complejos. Se han aprobado en periodos del 2015 al 2020 más de 20 nuevos y actualizados reglamentos que lo que buscan es mejorar precisamente la forma en que opera la institucionalidad, creando, por ejemplo, el registro histórico de mandatos, actualización de matrices en términos de los mandatos, algunos reglamentos relativos a los temas propios del sistema de integración, pero sin embargo, no se ha logrado sistematizar ni publicitar cada una de estas normativas de forma que pueda ser utilizada por todo el sistema, que pueda ser articulado en el marco del sistema. Y ahí creo que hay un primer gran elemento que debe de repensarse en la forma en que esto pueda terminar permeando en el resto de la institucionalidad. Es decir, se puede proyectar una dispersión normativa, ¿verdad? A una falta de registro adecuado que impide al final una mayor agilidad en los procesos, en el acceso a la información o incluso esto genera, al no estar siendo utilizada por todo el resto de la institución, de la institucionalidad, algunas contradicciones importantes en términos de la información. Si Pedro hablaba de la importancia que tiene la cooperación internacional, bueno, mucha de la información que se tiene acceso en esta materia no necesariamente coincide dependiendo dónde se esté revisando o accediendo a la información, por lo que va a ser fundamental en estos procesos de reforma y de cambio establecer procesos claros que permitan, como decía, agilizar los procesos de toma de decisiones.
Decía que un segundo gran elemento son las consecuencias que puede estar generando la crisis democrática en la institucionalidad. Si lo vemos desde el marco de las reuniones de presidentes, por ejemplo, desde el 2014 prácticamente cumplimos con la convocatoria mínima, que son las 2 ordinarias por año. De estas, 24 cumbres desde el 2010, por ejemplo, han coincidido presencialmente los 8 presidentes solamente en una ocasión, que fue en el 2012 en Honduras. Y de ahí entonces quedan algunas interrogantes o algunos cuestionamientos pensando en si el discurso de la integración o el discurso integracionista realmente se está reflejando en el compromiso y en las acciones. ¿Por qué? Porque al no participar los presidentes, ese liderazgo que hablaba Pedro, los problemas incluso personales o ideológicos que hay entre los distintos mandatarios, terminan convirtiéndose también en un patrón de comportamiento de los países. Y esto, por supuesto, que a la ausencia de los más altos niveles en las tomas de decisiones, a quienes están enviando son a funcionarios con rangos distintos, ¿verdad? Rangos menores, que al final tienen una implicación, ¿verdad?, en ese compromiso que demuestran los mismos países con el proceso. Si revisamos un poco en dónde se han ido enfocando los mayores avances, y eso fue un trabajo, digamos, importante que se hace desde el informe del Estado de la región, y es precisamente en temas más de la integración económica y de fortalecimiento institucional. Pero en eso de fortalecimiento institucional, ojo, ¿verdad? Hay una mayor responsabilidad en la ejecución de los mandatos por parte de la Secretaría. Es el ente que más concentra los distintos proyectos. Más de 12, por ejemplo, proyectos de cooperación, ¿verdad? Se han sido administrados 5 de ellos por la Secretaría General, que esto consume parte importante de los mismos recursos que están recibiéndose en el marco de la institucionalidad. O sea, es decir, hay una necesidad, digamos, tácita de revisar la naturaleza de todas las instancias, las capacidades de ejecución que se tienen y la forma de poder dotarlos de mayores responsabilidades, por lo que estos beneficios se puedan traducir al resto de la sociedad. Porque al final, y hay un tema que voy a mencionar más adelante, hay una diferencia que hay que tener clara en términos del vínculo con la sociedad, que es la competencia de lo nacional, cuál es la competencia de lo regional, pero que al final, si no está esos procesos de gestión, de transparencia y de rendición de cuentas, va a ser difícil no solo que se avancen en estas reformas, sino que por supuesto pueda bajar esto a la sociedad civil, podamos percibirlo de manera más concreta los distintos ciudadanos. Y eso por supuesto me lleva entonces a ese tercer problema que había enunciado, la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien estos son temas que se hablan en las distintas cumbres de presidentes, hay declaraciones que hay referentes al propósito de cómo transparentar todo lo referente a la gestión de la institucionalidad y de las distintas instancias regionales. Sin embargo, se mantiene un complejo entramado institucional que dificulta ese proceso de toma de decisiones, pero peor aún, ejecutar muchas de estas acciones. Pedro ahora hablaba, bueno, hay una agenda muy amplia, sí, esa agenda tan amplia, en muchas ocasiones la falta de estos mecanismos para dar el adecuado seguimiento a las decisiones tomadas se convierte entonces también en un obstáculo para poder avanzar de manera más significativa en esos espacios transformadores y poder percibir mayores beneficios. Hay una debilidad o casi que se podría decir que ausencia de procesos de seguimiento, de evaluación y de rendición de cuentas, porque no existen estos mecanismos que identifiquen los riesgos o las limitaciones para poder introducir acciones correctivas. Además, a nivel de informes, por ejemplo, es difícil encontrar una serie de información que permita determinar cuáles fueron los indicadores de gestión o de resultados y al final qué se logró con cada una de estas cumbres. Por ejemplo, en un trabajo que realizamos de revisión de varios de los informes a partir de los mandatos emanados por la cumbre de presidentes, era prácticamente imposible entrar en detalles. Decía que Gerald Solano participó de la reunión tal, día tal, y esas fechas, y listo. Esa era toda la información que se podría tener. Por lo que entonces muchos de estos proyectos de cooperación que han sido, por supuesto, recursos importantes, también han presentado dificultades en términos de mecanismos de articulación, de seguimiento y de evaluación de resultados. Por lo que un elemento fundamental y uno de las áreas que más se deben de trabajar es precisamente crear esta cultura de transparencia y rendición de cuentas, porque en muchos de los casos lo que terminan generando son dudas en cuanto a esa funcionalidad de la integración, pero mucho más allá en términos de cuáles son los beneficios tácitos.
Y ahí, claro, por supuesto, principalmente en otras áreas, más allá de lo económico comercial. Pareciera que en lo económico comercial sí todavía tenemos y manejamos mayor percepción. También la reforma institucional que se ha venido haciendo y toda esa transformación prácticamente es mencionada en el 8% de los mandatos presidenciales desde el 2010 hasta el 2018. Sin embargo, las acciones han sido tímidas, falta mejorar el acceso en esos procesos de tomas de decisiones y, como decía, por supuesto, tratar de que esta reforma pueda abarcar y distribuir de mejor manera las cargas de proyectos y de mandatos entre otras instituciones, entre otras instancias del mismo sistema para poder realmente avanzar de manera significativa. Hay intentos importantes como el SICA 24, que fue implementado en julio del año 2020, que es una plataforma integrada de comunicación, de reuniones y de colaboración entre las distintas secretarías y organismos especializados, que esto es un esfuerzo importante en esta línea, que lo que definitivamente busca es poder generar espacios de toma de decisiones, de coordinación, de intercambio de información, pero principalmente de articulación de esfuerzos, que es uno de los elementos que por lo menos desde los funcionarios, desde la misma lógica y dinámica de trabajo, todavía es una materia pendiente. En términos de vínculos con la sociedad, que va a ser el cuarto elemento problemático que me parece fundamental en esta dinámica transformadora, se han generado algunos espacios como el SICA Joven, ¿verdad?, que lo que ha buscado es vincular ciertos esfuerzos de los jóvenes líderes en los países miembros del SICA para poder construir, coordinar acciones y repensar y pensar esa integración. Sin embargo, está haciendo falta algunos otros grupos que no están ahí representados, porque se mantienen asimetrías importantes incluso a nivel de los presupuestos dentro de las mismas secretarías sectoriales, lo cual, por supuesto, que hace que algunos sectores o algunas secretarías puedan avanzar más en algunas materias que otras. Sin embargo, hay otros grupos que todavía no están ni siquiera representados o en la mesa de discusión. Y Pedro lo hablaba muy bien y aquí lo quiero resaltar, y es que uno de los principales desafíos es precisamente asegurar un financiamiento autónomo, ¿verdad?, o de alguna manera disminuir esta dependencia tan fuerte que se tiene a nivel de la cooperación. Si vemos incluso la conformación que tiene el personal que trabaja en la Secretaría General del SICA, por citar una de las instancias, prácticamente el 69% es de nacionalidad salvadoreña, seguido del 13% de guatemaltecos. Esto, de alguna manera, podría representar en términos de sociedad, ¿verdad?, un beneficio, una percepción de lo que hace la integración regional, tal vez para este grupo importante de salvadoreños que lo pueda ver como una opción incluso laboral. Pero para otros países estamos hablando de que prácticamente el 50% de los países miembros del SICA no tienen ningún tipo de empleado permanente en la Secretaría, por citar un ejemplo. Y el 82% de este personal permanente en la Secretaría en particular está ocupado por ciudadanos salvadoreños. Así que en términos de ese acercamiento y vinculación con la sociedad, todavía tenemos grandes retos. No hay una percepción por parte de la sociedad de los beneficios claros de la integración. Hay distintos grupos y minorías que decía no están representadas o bien no hay acciones claras que permitan mejorar esa vinculación. Hay una dificultad para dar el seguimiento a los distintos acuerdos en las distintas materias para poder articular la política nacional con la política regional, y ahí hay un trabajo importante que debe transformarse en el marco de este repensar de la integración centroamericana. Hay un fortalecimiento institucional que bien cierto ha concentrado el 73% de los mandatos, pero que concentra el 93% de los recursos. Bueno, esto es un tema que también habrá que trabajarlo y que habrá que discutirlo. Y ahí es fundamental que en el marco, no quiero profundizarlo porque sé que él va a hablar un poco más en detalle de esto, es esa diferenciación en el discurso integracionista entre lo que está pasando a nivel nacional en cada uno de los distintos países de la región y cómo esto se proyecta y traslada a las discusiones en el marco de las cumbres de presidentes, que eso es un tema que va a ser fundamental. ¿Y por qué hablar de espacios diferenciados? Bueno, porque existen economías, estructuras de cuidado, por ejemplo, en términos de desigualdad de género, hay una violencia clara contra las mujeres y las niñas y no hemos logrado avanzar en esta materia. Y hay otra serie de grupos que también están en situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad.
Por ejemplo, en el caso de los colectivos LGTBIQ, estamos hablando que solo en el caso de El Salvador, para el año 2018 al 2020, más de 500 casos por agresiones, por golpes, e incluso en algunos casos hasta homicidios por sencillamente temas de orientación sexual, tema que no se ha avanzado y tema que incluso está exento dentro de la agenda social del SICA, con excepción de una reunión de confederaciones de activistas. Para ir apegándome al tiempo, ¿cuáles serían los desafíos y las aspiraciones para ese repensar de la integración? El primer gran desafío es dar mejor continuidad a algunas temáticas y algunas decisiones. El segundo es de una revisión de las instancias regionales y a partir de ahí poder revisar su funcionalidad, su continuidad y, por supuesto, cuáles serían las áreas prioritarias que cada una de ellas debería de desarrollar. Tercero, mayores medidas encaminadas a mejorar y fortalecer la gestión institucional, pasando por los elementos que mencionaba de transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, de esa gestión. Cuarto, una armonización de las políticas regionales con enfoques sectoriales que permitan definitivamente, ya lo establecido en el marco de la Agenda de Acción Estratégica priorizada del SICA, poder o repensarla y reformular las prioridades, o bien buscar la forma en que las políticas que tenemos puedan armonizarse de una mejor manera. Una inclusión efectiva de las necesidades de la población civil en la agenda regional y, por supuesto, acciones que busquen la articulación entre lo nacional versus lo regional. Además, es fundamental mejorar y garantizar el acceso a la información pública, y eso tiene que ver con los temas de transparencia y rendición de cuentas. Es necesario crear esa cultura de presentación de informes de cumplimiento, de evaluación, de seguimiento a las distintas áreas y acciones que se desarrollan desde la institucionalidad. Y creo que estos dos puntos van a ser fundamentales, que son desarrollar una cultura de participación, más actores sociales, más voces, y que los impactos diferenciados puedan ser visibilizados en el marco de las acciones, particularmente para aquellas poblaciones vulnerables y en condición de riesgo. Creo que los retos, las preocupaciones de hace 200 años, de los 35 años de la firma de paz, de los 30 años del SICA, siguen manteniéndose vigentes, que es paz, de democracia, desarrollo, y ahí todavía tenemos áreas importantes de trabajo. Muchas de las personas, de los ciudadanos centroamericanos, no conocen la institucionalidad, no perciben estos beneficios, por lo que realizar un enfoque diferenciado de manera transversal e intersectorial va a ser fundamental, que nos permita generar espacios desde la academia de profundización, de una reflexión regional, pero por supuesto con la sugerencia y ser más propositivos en materia de acciones de mejoras. Y con eso me apegaría al tiempo y me pasé creo que como un minuto. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Gerald. Muy interesante esta mirada, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con, en definitiva, el enfoque de buena gobernanza aplicado a la institucionalidad y a través de esos ejes. Bueno, pues pasamos entonces, si les parece, a la tercera ponencia, es la que nos va a dar Elaine White. Como también ya conocen, porque ya hemos compartido estos días, pero Elaine es diplomática y académica, es especialista en política internacional e integración regional, derechos humanos y seguridad. Ha sido viceministra de Relaciones Exteriores y embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, en cuyo puesto negoció el tratado como presidenta de la conferencia que negoció el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Es profesora de la Universidad para la Paz, investigadora del programa del Estado de la Nación. Ha sido consultora de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y la Cooperación Europea, y actualmente está como fellow en el programa de avanzado de liderazgo de la Universidad de Harvard. Pues cuando quieras, Elaine. No te oímos. Listo, ¿no? Ahora sí. Sí. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes desde acá. Me complace mucho estar con todos ustedes y con todas y todos. Yo voy a hacer referencia a 5 puntos y aquí tengo mi cronómetro en un lugar donde lo pueda ver, a ver si puedo acelerar, pero quisiera hacer referencia a 5 puntos que voy a enunciar primero, como hizo Pedro, por si acaso no me da el tiempo,
Primero, que tiene que ver con esos desafíos con los que se encuentran los gobiernos a la hora de hacer construcción regional. El primero de ellos es el agotamiento de procesos históricos y de periodos históricos y de modelos también políticos, institucionales, de desarrollo, que no solo lo son a nivel regional, sino también a nivel global, ¿no? Estamos en este periodo de crisis permanente, reformulación, en un momento de coyuntura crítica donde prácticamente todo está cambiando y nos deja la dinámica internacional muy poco espacio para la predecibilidad. Entonces, el agotamiento en general de procesos históricos y de modelos, una reducción en general de la cooperación interestatal y un aumento de la competencia en términos generales en el mundo, pero también en la región centroamericana. El escenario de lo que yo llamo la partición de Centroamérica, la partición que se expresa en lo que el Estado de la Nación ha formulado desde hace muchos años, esa brecha entre el centro norte y el sur de la región, que ahora tiene una expresión política. Voy a referirme a eso después. El problema de la interfase entre lo nacional y lo regional, y también que tiene que ver con los rendimientos dispares dentro de la región en diferentes áreas de trabajo. Y por último, lo que Alex nos hablaba el otro día, que yo le he pedido permiso para robarle, le pido permiso para usar esta frase, la soledad de Centroamérica y lo que podríamos llamar el agotamiento o la fatiga de nuestros socios tradicionales con la falta o con estos retrocesos que tenemos en la región. Y quisiera entonces después hacer algunas referencias sobre lo que deberíamos poder hacer para hacer una transformación de la integración y poder hablar de una integración transformadora o una integración con dimensión transformadora. Pero claro, la primera interrogante es, ¿y por qué la integración tiene que ser transformadora? ¿Qué es lo que realmente transforma a la región y a nuestros países? Si es un proceso de integración o si son otros procesos que son más acotados en el ámbito nacional. Y si es viable y es justo pretender que sea la integración la que tenga ese efecto transformador en la región centroamericana del siglo XXI. ¿Y qué instrumentos tenemos para lograr que esa integración se convierta o retome esta función transformadora? Lo mismo que cómo se puede vincular el proceso político y los procesos políticos internos, incluyendo los intereses nacionales y la visión de los grupos de poder con este proceso regional. Voy a empezar básicamente por el punto del agotamiento de los procesos y de los modelos. Es una obviedad decir que estamos presenciando o viviendo un momento de agotamiento del modelo y del legado del Acuerdo de Esquipulas, donde se plantearon y se acordó la región metas específicos en términos de democratización, elecciones libres, seguridad, balance de fuerzas, gestión de la cooperación. Es decir, estamos cerrando la época de lo que yo llamo la época de la esperanza, de la democratización, desmilitarización, crecimiento, integración, etcétera. Estamos entrando en una nueva época donde si nosotros nos vamos a los acuerdos de Esquipulas para poder revisar un poco más qué fue lo que habían acordado los líderes en ese momento, uno encuentra que hay algo que es fundamental, que fue el objeto del primer punto del acuerdo, que es el que más está agotado y que requeriría un tratamiento muy importante desde el punto de vista de los gobiernos y de la región como tal, que es el tema de la reconciliación nacional, que es lo que está agotado. No, esa acción de atraer ánimos desunidos en un momento en que la región, en todos los países, tenemos ambientes políticos sumamente cargados y totalmente
polarizados. Y entonces, en aquel momento que se había acordado que en aquellos casos donde había profundas divisiones dentro de la sociedad, que ahora creo que es en todos los países prácticamente, era necesario retomar acciones de reconciliación para que incluyera la participación popular con garantía plena en auténticos procesos políticos de carácter democrático sobre bases de justicia, libertad y democracia. Y para tal efecto había que crear mecanismos que permitieran, de acuerdo con la ley, un diálogo con los grupos opositores en general. Y los gobiernos debían, entonces, el compromiso era que iniciaran el diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que se hubieran acogido a la amnistía. Y para todo esto había una figura que tenía que ayudar a los países en este proceso, que es la figura de la Comisión Nacional de Reconciliación. Desde mi punto de vista, en este momento, todos los países necesitaríamos de un proceso de reconciliación, de diálogo, de volver a unir el tejido social y el tejido político en la región. Y esto está marcando de una manera muy importante nuestra capacidad de dialogar a lo interno y dialogar hacia afuera. A nivel interno, también después de 30 años de estos acuerdos para fortalecer la democracia, tenemos dos situaciones extremas. Por un lado, tenemos el fortalecimiento de poderes ejecutivos que concentran el poder y que, pues, digamos que han generado una profunda división en el espacio cívico, ¿no? Que no hay un espacio cívico, sino que se ejecuta un espacio cívico pluralista, sino que se ejecuta la visión y la voluntad de ese líder político fortalecido por un caudal electoral o por el manejo de las estructuras del Estado, como es en el caso de Nicaragua. Y estos líderes, este tipo de liderazgo, que no solo es en la región, sino en todo el mundo, son liderazgos que están concentrados en su supervivencia y en ese sentido limitan muchísimo la posibilidad de la cooperación. Y por el otro lado tenemos, en el otro extremo, poderes ejecutivos políticamente debilitados, con mandatos electorales sumamente débiles, sin mayorías políticas legislativas, que realmente limitan muchísimo la capacidad de acción del poder ejecutivo y la posibilidad de hacer acuerdos también a nivel regional que sean un poco más transformadores en virtud de la agenda tan compleja que tienen de mantener sus balances que les permitan un mínimo de acción para la acción de gobierno. En segundo lugar, les hablaba de el tema de la disminución en general en el mundo y ciertamente en la región de la cooperación interestatal. Hay una tendencia a preferir momentos, espacios de cooperación pragmática, ad hoc, específica, sustantiva, acotada a ciertos temas particulares, intercambio de vacunas, temas muy, muy puntuales y específicos, más que esta cooperación que es la que hemos estructurado en el marco del SICA, que es un poco más pesada, más costosa, más lenta, y los países y los gobiernos están más urgidos de soluciones rápidas, de mecanismos que les permitan una mayor agilidad en la toma de decisiones. Entonces, a nivel global, lo mismo que a nivel regional, estamos viendo esta preferencia hacia mecanismos ad hoc o pragmáticos de cooperación. Y esto nos lleva entonces también, relacionado con este punto, a lo que yo llamo la partición de Centroamérica. Es decir, tenemos un esquema formal de integración, pero en este momento tenemos dos plataformas o dos ejes de articulación, política y geopolítica, una en el Triángulo Norte y la otra en esta Alianza para el Desarrollo en Democracia, cada una de las cuales la partición evidentemente vino desde afuera, especialmente por las propuestas de los Estados Unidos para generar una respuesta a la presión de la migración hacia el norte,
pero vino a asentarse sobre una división estructural, una separación estructural que el Estado de la Nación ha estado comentando ya por varios años, y que en este momento entonces tiene dos expresiones. O sea, estamos en Centroamérica con dos máquinas que están moviéndose desde el punto de vista político, el Triángulo Norte y la ADD, que ha recibido mucha atención desde las capitales, tanto en Washington como en la Unión Europea. Con respecto al tema de la brecha, de estas brechas nación-región y esa dificultad de esta interfase, bueno, ya tanto Pedro como Yera la han hablado de cómo es que se expresa esta dificultad de los gobiernos, que son los que hacen las políticas, se sientan en colectivo para hacer las políticas. Hay una dificultad muy importante de entender para qué es que realmente sirve la integración y poder entender cuál es el valor agregado de acometer un tema desde la perspectiva regional. Si uno se pone a leer las propuestas de política, realmente no hay claridad, no encuentra uno dónde está el valor agregado de lo regional. Y hay también esta tendencia de los países en estas últimas épocas, debido a los desafíos que tenemos, de ir de lo nacional directamente a lo global y dejar de lado un poco la palanca regional para comunicarse con el resto del mundo. Y esto también tiene una expresión en un aspecto que es muy, muy interesante, que es el rendimiento dispar de la integración centroamericana. Si nosotros tomamos el último informe del Estado de la región, ahí nos vamos a encontrar con que las fortalezas de la integración en el último periodo, digamos en los últimos 5 años, estuvieron más centradas en el ámbito comercial, en las fortalezas financieras, en el BCIE, en las fortalezas del esquema de integración energético y toda la política energética que hemos seguido, lo mismo que las fortalezas que tenemos en la gestión del riesgo a nivel regional. Pero cuando vamos a la valoración que se hace de en qué áreas es que los países realmente tuvieron un desempeño positivo en términos de desarrollo humano, nos damos cuenta que de manera inversa, donde hubo los desempeños positivos, por ejemplo, en el mejoramiento en el acceso a los servicios públicos, la reducción de la mortalidad infantil, en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del acceso a los servicios públicos básicos, en todo esto vemos un contraste, porque no es ahí donde están las fortalezas de la integración centroamericana, más todo lo contrario. Sabemos perfectamente que las cenicientas, digamos, del proceso de integración son precisamente las instituciones del subsistema social. Entonces ahí tenemos ese desfase entre los avances nacionales, entre las preocupaciones de los países por acometer las metas de desarrollo, y en este caso pongámoslo en términos del desarrollo sostenible, y lo que son las fortalezas realmente de nuestro proceso de integración. Entonces ahí tenemos esa necesidad de hacer esos balances y esos correctivos. Bueno, no quisiera hablar mucho del tema de la soledad de Centroamérica, porque es claro y evidente que todos los centros de poder a nivel mundial están centrados en otros temas, en otras preocupaciones, y no hay un apetito de acompañar a la región como lo hicieron en el pasado, y esto se une a un proceso de fatiga que me ha tocado escuchar, y hay una cierta fatiga y un cierto cansancio con las élites políticas y económicas en la región centroamericana, que no han tenido la posibilidad de llevar más hacia adelante los procesos de desarrollo de la región, y se mantiene toda este enfoque de las élites, sobre todo económicas, de mirar a sus propios intereses sin hacer una inversión en el desarrollo a largo plazo de la región. Entonces, desde el punto de vista de los gobiernos nacionales, estamos enfrentados a estos 5
lo que yo llamo estas 5 barreras, y desde esta perspectiva hay sobre todo este agotamiento de los gobiernos y esta pérdida de paciencia, como decía Pedro y Gerald, esta pérdida de paciencia frente al esquema regional que nosotros mismos hemos construido, porque no nos está dando lo que necesitamos, y realmente frente a la posibilidad de más bien hacer una propuesta transformadora, nos enfrentamos con una dificultad muy grande en el diálogo político y en la capacidad política de los países y de los gobiernos concretamente de hacer ese proceso de transformación. Entonces, planteo que nuestra discusión hacia una integración transformadora primero tiene que pasar por el responder estas preguntas de que hasta qué punto podemos esperar que un proceso de integración nos genere un proceso de transformación en cada uno de los países y por lo tanto en la región. Y qué es justo que podamos esperar de ese proceso de integración vis a vis lo que nosotros tenemos que hacer en el plano interno. Segundo, tendríamos que hablar, yo propongo que hablemos de tres dimensiones: la dimensión sustantiva, que es el contenido de las políticas o de los acuerdos que vamos a buscar, donde yo propongo que trabajemos a partir de los legados, es decir, de las fortalezas del periodo anterior, y que tengamos el cuidado de agregar a estas fortalezas, sobre todo del espacio económico, la necesidad de intensificar la cooperación en materia de ambiente y en materia de seguridad. Con respecto al tema, ambiente, seguridad y también una agenda revisada y moderna de la integración económica que incorpore todos los temas de agenda digital y todas las otras posibilidades de integración en servicios y de poder aprovechar la promesa que se nos está planteando de la regionalización de las cadenas de valor. Desde el punto de vista institucional, la propuesta es que de una vez reconozcamos que renunciamos a aspirar a que vamos a construir un modelo de integración institucionalizado como el Centro Europeo, porque para empezar no tenemos capacidad económica para financiarlo, ni la institucionalidad ni la parte programática. Y el otro tema es que nosotros en el 91 refundamos las instituciones de los años 50 en un esquema institucional sistémico, pero, y ya con esto ya casi termino, Marisa, pero el funcionamiento de la institucionalidad no ha sido sistémico y siguen siendo las políticas, siguen siendo compartimentos estancos que elabora cada Consejo de Ministros sin realmente mucha interconexión entre sí, y esa es una práctica que definitivamente tenemos que eliminar y partir, como diríamos a nivel nacional, de un presupuesto base cero. Es decir, partimos del hecho de que no podemos hacer nada de lo que hemos acordado en las políticas y empecemos a hacer entonces un nuevo levantamiento de prioridades. Y por último, la dimensión que he dejado de última, pero que creo que es la más importante, es de dónde va a salir el liderazgo y la articulación y la atracción política para generar un nuevo momentum para la integración regional. Para esta interrogante, solamente podría plantear la posibilidad de que trabajemos en coaliciones temáticas de clústeres que permitan traer a la mesa actores privados de la sociedad civil y actores públicos que tengan la capacidad de armar ideas, acción y también construir coaliciones políticas que permitan hacer una reformulación de la acción regional sobre la base de intereses, porque desde mi perspectiva es muy difícil que podamos apostar a un proceso transformador que sea integral y que sea refundante en términos generales, y tendríamos que buscar de qué manera podemos construir estas coaliciones temáticas o por ciertas dimensiones estratégicas que nos permitan ir llevando adelante la acción a pesar de la falta de atención y capacidad política
de los gobiernos en este momento. Ya la época desde mi punto de vista, la época de la integración liderada solamente de los gobiernos posiblemente es una de las dimensiones que se ha agotado con este fin de ciclo. Termino ahí y también fallé en el control del tiempo. Muchas gracias, Marisa. Micro, Marisa, micro. Decía que muchas gracias, Elaine, y decía además que había quedado muy bien situado el tema para el debate, ¿no? Nos lo ha dejado muy bien puesto Elaine a propósito de todo las coincidencias en las que han tenido los tres ponentes, ¿no? El tema de la articulación de lo nacional y lo regional, los estímulos y los obstáculos a nivel nacional como elemento clave. Yo creo que ahí que son también los temas que están saliendo en el chat, que tenemos ahí el otro debate paralelo también bien interesante. Entonces, sin más, yo no voy a robar este tiempo. Hacemos una primera ronda, si les parece. Tengo la palabra de Alex y de Alberto para empezar y luego vamos viendo. Así que adelante, Alex. Eso sí, les pido también autocontención en el uso de la palabra para que nos dé tiempo a más intervenciones. Alex, Alberto y luego Juan Alberto. Un poco bajo. Pero te escuchamos, ¿eh? Sí, te podemos Sí, oír. sí, se escucha bien. No, yo solamente quería, para el debate, recalcar, porque ya salió el tema sobre la dimensión transformadora. Yo creo que es una buena pregunta que hace Elaine sobre, y otros seguramente, sobre, bueno, ¿se le puede pedir a la integración que sea transformadora o no? ¿O qué se le puede pedir? Yo creo que es una pregunta absolutamente relevante. Y yo solo quiero mencionar, hacer referencia a la historia. Bueno, yo parto de que esta es una dimensión académica y que yo creo que es el momento de pensar fuera de los estándares que hemos estado pensando desde hace rato. Porque si seguimos pensando bajo los mismos estándares, francamente no vamos a salir de a aportar de lo que se quiere. Yo sí estoy convencido de que y así ha sido pensado históricamente, la integración puede y debe tener una dimensión transformadora. Si uno revisa toda la literatura y todo lo que pasó en los 50, 60, había una dimensión transformadora. A la integración se le asignó una dimensión transformadora. Mi hipótesis de trabajo es que esa dimensión se fue perdiendo en las últimas décadas. Y ahora a la integración no se le ha asignado una integración. ¿Y cómo fue que se le asignó en ese momento? Se le asignó a la integración bajo el vínculo que había entre integración y modelo económico y modelo de desarrollo. No voy a ahondar, pero solo quiero mencionar esto, la diferencia de Centroamérica con América Latina. O sea, en América Latina, la industrialización se hizo desde la dimensión nacional. Argentina, México, Brasil, no recurrieron a la estrategia de integración para industrializarse. En Centroamérica, esa es la gran diferencia, una de Centroamérica con el resto de América Latina. Que en Centroamérica, a propósito, aunque no como se había pensado originalmente, la integración se vio que era el instrumento para la industrialización. No se planteó nunca como una industrialización nacional, sino que como una integración regional y en ese sentido a la integración se le asignó una dimensión dentro del modelo, de la visión de desarrollo. En mi opinión, eso es el ejercicio que tenemos que hacer ahora, y las preguntas son obvias. En ese sentido, si CEPAL dice, si mucha gente dice, si nosotros, la mayoría, supongo que estamos de acuerdo en que está agotado el modelo de desarrollo, la pregunta es entonces, hay que pensar que la integración no tenemos que pensarla en el marco de un modelo de desarrollo agotado como el que tenemos. Porque si no estamos en las mismas. Entonces, si no vinculamos integración con modelo de desarrollo, creo que ahí tenemos un reto. Porque la pregunta es, si no hay modelo de desarrollo ahora, la pregunta es, tenemos que construirlo, pensarlo y ahí enganchar a la integración. ¿Cómo la integración va a jugar en ese momento?
Porque si no, voy a decir una frase dura, estamos cayendo en que la integración, que esa es mi hipótesis, que puede ser absolutamente cuestionable y estar equivocada, pero mi conclusión que he llegado a estos años es que la integración, esta integración, ¿no? Ha sido funcional al status quo que estamos criticando por otro lado. Es una integración desde arriba, es una integración de élites, es una integración vinculada a la globalización tremendamente, pero por otro lado, y entonces estamos, más allá de que sea correcto o no, y con esto voy terminando, el tema es ese, creo yo. O sea, porque si la integración va a seguir sirviendo para el status quo, reforzando el status quo, francamente creo yo que tenemos un serio problema entonces ahí. Y a eso me refiero con salirnos de eso. Y termino solo con una frase, discúlpame. El tema es, la integración le podemos pedir mínimos en este momento. Un mínimo es, ok, no le pidamos que sea el motor transformador, pero pidamos que ayude a cualquier tipo de transformación. ¿Y cómo se hace eso? Independientemente de cuál sea el modelo económico, ayudemos a que fomente el comercio, ayudemos a integrar con energía, ayudemos a integrar con infraestructura, etcétera, etcétera. Es una integración como neutra, bajo la visión de que en algún momento eso ayude al crecimiento y al desarrollo social, etcétera. Esa es una forma de verlo. Y la otra, que es la que yo la veo, es, no, hay que asignarle a la integración hacia el futuro, no que sea él el reformador, sino que contribuya a una transformación, a romper con el status quo y a crear transformaciones estructurales que beneficien a la mayoría, o por lo menos a los sectores que aquí se ha dicho que están excluidos. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto verles y escucharles. Gracias a Eileen, a Pedro y a Gerald por sus aportes. Yo quisiera compartir con ustedes 3 preguntas puntuales para abonar la discusión y escuchar también los aportes sobre estos puntos de los panelistas. En primera instancia, y muy relacionado con lo que Alex planteaba sobre el rol transformador de la integración, ¿cómo romper ese círculo vicioso entre lo nacional y lo regional? Ese círculo vicioso que hace que en momentos críticos las crisis nacionales se expresen en lo regional y nos impidan incluso la acción conjunta en coyunturas tan graves y tan llamadas a la acción conjunta como la pandemia que hemos venido sufriendo durante los últimos años, ¿verdad? Esto me parece que es medular. ¿Hay alguna forma de romper ese círculo vicioso entre lo nacional y lo regional, sabiendo que, bueno, este es un proceso político en el que los principales socios del proceso son los Estados miembros y sus gobiernos? ¿Estaríamos pensando entonces en una integración de los pueblos y cómo se gestiona eso, ¿verdad? Aquí un primer punto. El siguiente tiene que ver si para lograr avanzar hacia el fortalecimiento de la integración necesitamos cambiar las reglas del juego o si podemos avanzar en el proceso de integración con las reglas que tenemos, con los consejos de ministros y los que puedan hacer desde los consejos de ministros, aún en una coyuntura como la que estamos de ausencia de un secretario general del SICA, o si necesitamos pensar en modificar las reglas del juego que rigen el proceso en este momento. Y la tercera pregunta tiene que ver cómo adecuar la agenda programática a las capacidades actuales de nuestros países, ¿verdad? Cómo lograr acercar, por un lado, nuestras expectativas y priorizar la agenda de la integración y cómo
empatar esas prioridades y expectativas con las capacidades que tenemos los países socios de financiar esas acciones, ¿verdad? Porque ciertamente, como lo mencionó Pedro al inicio y también refirieron los otros panelistas, pues estamos en un proceso de integración en el que el muchachito de 40 años le pide dinero a sus papás para ir a invitar a la novia a comerse un helado, ¿verdad? Y yo creo que eso no es viable, no es sostenible, ¿verdad? Después de tantas décadas, yo creo que deberíamos pensar en la cooperación como la fuente de recursos que complementa los esfuerzos y la asignación de recursos por parte de los países, pero no puede ser la cooperación quien financia lo medular de un proceso de integración, porque lo que evidencia es una falta de apropiación y de voluntad política por parte de los socios. Gracias. Juan Alberto, les pido contención en el uso de la palabra para que dé tiempo a más participaciones, si les parece. Bueno, y gracias por la invitación y gracias a los expositores por exposiciones muy claras. Sí, yo creo que la pregunta clave es esta que se refiere al tema del aporte de la integración a la transformación. Y la verdad es que mi primera reacción fue un tanto negativa, pero ahora que habló Alex me di cuenta que yo estaba contemplando esa posibilidad de transformación en función del modelo actual, ¿verdad? De la estrategia actual que se está siguiendo, y en ese sentido me parece que el aporte realmente no es de mayor significación. Ahora, para complementar realmente la idea esta de contemplar una integración que transforma, me parece que incluso hay que ir un poco más allá de lo que planteaba Alex en función del modelo. Creo que hay que plantearlo en función de la visión de Centroamérica que se pretende tener. Y ahí una visión de Centroamérica que contemple todos estos aspectos que se han mencionado, ¿no? Políticos, económicos y sociales. Y con una visión histórica también que recoja las distintas visiones que ha habido a lo largo de esa historia regional. Comenzando por los liberales clásicos como José Cecilio del Valle, Braulio Carrillo, pasando luego a los liberales radicales como Justo Rufino Barrios, autoritarios, incluyendo la visión tutelar de Estados Unidos y la Corte de Justicia Centroamericana. Todas son visiones de Centroamérica, ¿verdad? La visión de Mansferrer, vitalista, antiimperialista, por cierto, de esa época, de los años 20, y luego la visión que tuvieron los impulsores de la integración por parte de la CEPAL, donde se contempla la integración como parte de una estrategia funcionalista, ¿no? Para avanzar económico, para hacer la integración, al final de cuentas, social y política, ¿verdad? Hasta caer ya en los 90 con la integración vista como un aporte a la paz. Yo creo que excesivamente ambiciosa, por cierto, rescatando parte de las visiones esas más políticas de la integración. Entonces, insisto, yo diría que hay que pensar en cuál va a ser esa visión de Centroamérica futura que vamos a tener, y en función de eso, entonces pensar cuál es el aporte de la integración a esa transformación para alcanzar esa visión. Y luego un comentario complementario. A mí me gusta mucho la definición de Jean Monnet de la integración, que la contempla como la fusión de mercados, de instituciones y de recursos. Y creo que si uno ve el momento actual en términos de esos tres variables, ya está clarísimo que recursos no hay nada. Está muy claro que instituciones es un deterioro tremendo, con presidentes que ni siquiera se reúnen ni se hablan a un nivel. Pero luego hay uno donde todavía creo que se da esa integración que Alex calificaba como neutral, que es la de los mercados, ¿verdad? Y que también Eileen White se refería al tema de los servicios. Yo creo que destacaría ahí que en Centroamérica se sigue desarrollando un mercado de bienes y ahora de servicios, y que eso tampoco habría que despreciarlo, ¿verdad?
Dejo hasta ahí mi comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Alberto. Yo les voy a proponer, ya que estas tres intervenciones son suficientemente potentes para empezar, a lo mejor a que los ponentes puedan reaccionar si quieren en esta primera ronda y luego hacer una segunda para no acumular en exceso. ¿Les parece? Pues en el orden que queráis, si queréis en el mismo en el que habéis intervenido. Muy bien. Pues De acuerdo, pues empiezo yo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones que han sido muy, muy ricas. Yo coincido, ¿no?, en que es el momento de hacer una integración transformadora. Yo creo que hay en todos los procesos de integración, yo conozco especialmente el centroamericano y el europeo, el ámbito regional ofrece ciertas posibilidades de introducir disrupciones que en el ámbito político nacional es mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, en España hay muchos elementos que hemos podido hacer gracias a que estaban impulsados desde la Unión Europea. No todos buenos, a lo mejor, ¿eh? Pero también es verdad que hemos tenido que forzar, en los años de la austeridad, hemos tenido que forzar algunos cambios muy coincidentes con la globalización y quizás negativos para los sectores más vulnerables. Pero yo creo que es un momento de pedirle a la integración cierta transformación. Yo creo que este momento es un momento propicio. Si recuerdan, no me quiero extender, pero si recuerdan lo que pasó en los años 80, cuando se gestaba la creación del sistema, hubo un montón de foros paralelos al de los gobiernos que parecían inútiles porque los gobiernos no se iban a poner de acuerdo, pero que fueron dando forma a la gran contribución de la integración en los años 90, que ha sido la pacificación de la región. Y yo coincido con lo que nos decían Alex y Juan Alberto y Alberto, y es que efectivamente la integración ha sido muy funcional a la etapa que ha vivido, ¿no? Así como no lo fue en los años 50 y 60, en los años 80 y 90 ha sido funcional al modelo predominante, que era el neoliberal, pero la gran contribución fue la de la pacificación. ¿Cuál sería ahora la visión transformadora? Pues no es fácil de definir. En todo caso, como tiene que ser una agenda concreta y específica y factible, yo creo que es más importante el cómo se negocia, el quién la negocia, esas alianzas que mencionaba Elaine, que los contenidos. Yo solo quiero añadir dos cosas que no me ha dado tiempo antes a decirles sobre las políticas. Pensando en las agendas, en lo que tienen de valioso las agendas actuales, yo efectivamente creo que esas agendas, a mí se me ocurre un proceso de transición para no abandonarlas súbitamente, porque elaborar una nueva agenda es un proceso largo, ¿no? Vinicius Cerezo quería hacer Esquipulas 3 cuando llegó la pandemia y bueno, ya vimos que era un tema difícil. Pero hay una serie de asuntos muy presentes en lo regional a los que habría que darle esa intención transformadora, que tienen que ver con algunas de las políticas, pero no voy a mencionar las políticas, que son instrumentos que yo creo que son secundarios ahora, que es los temas de comercio, competitividad, inserción internacional, desarrollo productivo agrícola, y ustedes piensen qué políticas hay detrás de eso, el desarrollo productivo incluyente de la MIPYME. Hay algunos elementos de desarrollo productivo pesquero y turístico interesante. Yo creo que en tema de políticas de igualdad de género el sistema también ha dado algunas posibilidades, ha generado algunas posibilidades. No estoy seguro en cambio climático, lo he puesto. Creo que no hay nada de migración, aunque haya decisiones, pero no hay nada. El SICA no ha podido aportar nada. En gestión de riesgos fue interesante. En seguridad democrática no ha pasado nada más que algunos elementos de prevención. Los demás no han sido significativos, digo yo,
Ustedes no tienen por qué coincidir. En el acceso a los servicios de salud, en la gestión de las enfermedades infecciosas y en la negociación conjunta ha habido aportaciones interesantes. Y en la conexión del mundo de la pobreza y la inclusión con los territorios y con algunos sectores vulnerables, tanto desde el SISCA como desde el CAC, ha habido iniciativas interesantes. Esos son asuntos que tienen potencial transformador y que podrían ser el centro de una agenda, respetando el legado, como decía Elaine, de la integración, de los años del trabajo que se ha hecho, y sin necesidad de anular las políticas existentes, pero a lo mejor buscando qué instrumentos nos permiten trabajar en eso. Instrumentos que generen incentivos, eso es muy importante. Pero corto aquí para no extenderme. Gracias. Gerard. Gracias. Bueno, yo coincido con muchas de las apreciaciones que ha hecho Pedro y por supuesto con lo que ha mencionado tanto Alex, Alberto y Juan Alberto. Cuando Alex decía el tema de ponerle mínimos a ese proceso de transformación, me parece que eso es un tema, digamos, fundamental de poder reestructurarlo en términos de que la pandemia, por ejemplo, nos demostró que efectivamente hay capacidad de darle una respuesta a una situación extrema. La gran pregunta es cuál será la situación extrema que nos va a llevar. Fuimos el único modelo de integración que tuvo un plan de contingencia para afrontar algunas de las, digamos, repercusiones que estaba teniendo la pandemia. Y esto, digamos, creo que es un tema, digamos, fundamental porque la situación extrema de la pandemia nos lleva entonces a que de alguna forma exista esa voluntad política para poder ir avanzando. Cuando Alberto hablaba un poco de la pregunta sobre romper lo nacional y lo regional, creo que ahí hay tema, digamos, fundamental a esto de lo último que mencionaba Pedro, y es que hay grupos, ¿verdad? Otros actores que en paralelo se fueron organizando, fueron discutiendo y proponiendo alternativas, y creo que eso es lo que nos está haciendo falta en este proceso de integración. O sea, tener realmente grupos desde las distintas sociedades centroamericanas que estén articulando y haciendo ese push a las políticas de gobierno para poder avanzar, porque hay una gran pregunta que no nos hemos hecho en términos de política, y es qué tan importante es la integración para cada país, para que efectivamente esto se pueda se esté traduciendo en ese avance de mejoras al sistema. Porque lo decíamos, hay reuniones, los presidentes no se están hablando, tenemos todavía ahí la situación con la Secretaría General, posteriormente le corresponderá a Costa Rica, no sabremos si Costa Rica va a nombrar, porque no lo ha hecho hasta la fecha de nombrar un secretario general. O sea, es decir, todavía hay una serie, digamos, de condiciones que desde otros espacios y otros grupos o roles podrían estar haciéndose. Se hablaba de cambiar las reglas. Bueno, más que cambiar las reglas, creo que también es un poco, como decía Pedro, de tener lo que ya tenemos, pero revisar competencias, revisar responsabilidades, revisar los temas de recursos y hacer una priorización para poder a partir de ahí ver que podría mantenerse y por supuesto que se pueda cambiar. Creo que hay un tema fundamental que es el del liderazgo y por lo menos lo vemos a nivel de los discursos de quienes han aspirado en los últimos cambios de elecciones en la región, ¿verdad? O sea, en Honduras el tema de integración nunca se tocó, en Costa Rica el tema para el presidente electo tampoco se toca referente a Centroamérica, con excepción del caso de Nicaragua, del nombramiento de un embajador. Es decir, desde esa parte no estamos escuchando un discurso pro-integracionista y con una visión de que algunos de los países puedan tener un liderazgo. Y esto va a ser, digamos, fundamental, que si no hay un liderazgo desde lo político y nos interesa poder avanzar como desde los espacios académicos, desde los espacios sociales, podamos ir introduciendo los temas y parte, digamos, de las reformas, que nos va a tomar más tiempo por la falta de voluntad política, sí nos podría tomar, pero si estamos creyendo que el proceso de integración forma parte de esa reconfiguración y repensar de Centroamérica y pasando por repensar el modelo de desarrollo que mencionaba Alex, va a ser fundamental. Y por eso hablaba en la presentación el tema de fortalecer algunas de las capacidades del sistema, pero esas capacidades también pasan dentro de los mismos países en términos de tener la claridad de la forma en que se van a articular los esfuerzos regionales para poder avanzar. Y por último, creo y coincido con Juan Alberto que es una gran pregunta
que tenemos que hacernos es cuál es la visión de la Centroamérica que estamos nosotros pensando y repensando para estos próximos 30 años. Y yo creo que ahí hay que buscar el trabajo de cómo los distintos actores estamos visualizando una Centroamérica unida. Hemos venido hablando de los procesos de integración a nivel, por ejemplo, educativo. No estamos leyendo autores centroamericanos, no estamos conociendo realmente la historia. Bueno, pasa por temas de educación que se están haciendo desde los distintos espacios de la academia para que realmente esa visión centroamericana, ese sentido de pertenencia, efectivamente pueda ir consolidándose. Y creo que estamos en un espacio donde el mundo ha ido demostrando estos cambios en términos de las crisis, por ejemplo, de partidos políticos, donde la sociedad está realmente teniendo un rol más protagónico en términos de figuras. Y esas figuras no necesariamente podría ser un líder político, podría ser algún líder social que efectivamente pueda ayudar a esa construcción. Y creo que la academia acá tendría un papel, digamos, por supuesto, preponderante. Dejaría por ahí mis aportaciones y traté de abarcar de todos. Elaine. Muchas gracias. Yo también voy a empezar en orden. Yo voy a empezar con la intervención de Alex. Yo digo que me gusta mucho esa forma en que él ha planteado de hacer una cierta diferenciación incremental, si quiere, o progresiva, ¿no? De en qué aspectos se pide una aspiración mínima y en cuáles podemos aspirar a más. Yo, sin embargo, seguiría más adelante poniendo el dedo en la llaga, diciendo, bueno, ¿por qué es que la integración debe jugar una función transformadora? Y además de por qué, si es en todas las áreas, y aquí, bueno, lo relaciono evidentemente con lo que planteaba Alex, y en qué aspectos de una nueva visión de desarrollo es que la integración realmente nos puede servir como plataforma para la transformación. Me gustaría seguir haciendo esas preguntas. La otra pregunta que yo igual plantearía es en relación con la visión de Centroamérica. Yo creo que en este momento no es posible tener una sola visión, o cuál es la visión que vamos a legitimar como la visión de Centroamérica. Y eso es un tema que ya tenemos que partir de un mayor pluralismo y una mayor participación en la definición y saber que hay varias visiones, que incluso lo ha documentado también el Estado de la región. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para construir una plataforma donde integremos las visiones y las aspiraciones y no aspirar a que tengamos una sola visión, porque ahí vamos a trasladar esa misma problemática de una visión que se construye desde ciertos sectores o grupos dominantes? Entonces ahí mi sugerencia es que tomemos como base, ya dijimos, estamos claros de que uno de los problemas de los años 90, además de que por supuesto que la integración, la pacificación de la región es uno de los grandes legados que tenemos que ver cómo traemos ahora, pero creo que uno de los grandes problemas de la integración en los 90, que sirvió para fortalecer el esquema, digamos, de globalización de la región o de inserción en la economía globalizada, es que aspiramos a seguir el modelo europeo para el cual no teníamos presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué no retomamos y construimos una pregunta? Porque yo creo que sí es válido decir que nosotros tenemos que encontrar un modelo de regionalismo centroamericano. Y entonces ahí desplantearnos cómo construimos o cuáles deberían ser las dimensiones de ese modelo de regionalismo centroamericano. Y ahí me gustaría igual decir cuáles son los legados que vamos a traer a este nuevo modelo, porque evidentemente no vamos a empezar tabula rasa, vamos a traer unos legados. Y bueno, lo último, lo que planteaba Alberto, cómo romper el círculo vicioso nacional-regional, y si es necesario cambiar las reglas del juego. Yo pienso que lo más fácil sería decir, hay que pasar a regla de mayoría, pero es imposible que eso suceda digamos, en el estado actual
de diálogo político y falta de confianza, etcétera, etcétera. Lo que sí deberíamos poder hacer es pensar en cómo podemos hacer para que ya partamos de que ya no se construye la integración desde lo público solamente y que vamos a tener que ir construyendo desde abajo agendas con coaliciones, temáticas, sectoriales, etcétera, que le presentemos a los ejecutivos que están desgastados y que ya no tienen ideas y que están ocupados en otras cosas, que podamos presentar algunas propuestas que ya puedan estar un poco más maduras. Y me parece que esa es una forma de romper ese círculo vicioso entre lo nacional y lo regional. Voy a quedar ahí para no extenderme. No, perdón, el último tema es, ojo con el tema de la enunciación versus implementación. Nosotros tuvimos una agenda maravillosa para la pandemia, no la implementamos a nivel regional, sino nacional. Entonces estamos acostumbrados a formular, nos sentamos juntos, formulamos lo que queremos hacer y luego nos vamos cada uno y lo hacemos por nuestro lado. Entonces, para no darle un valor exagerado a esa, digamos, esa formulación regional sin ejecución regional. Bueno. Muchas gracias, Elaine. No me van a contratar nunca más de moderadora porque ya llevamos un cuarto de hora de retraso sobre el tiempo previsto, pero yo pediría, si les parece, que lo alarguemos estas 3 palabras que hay ahora mismo pedidas y con eso ya cerraríamos la sesión y dándole lógicamente la palabra por último a los ponentes por si quieren rematar algo más. Entonces, en ese caso, porque Francis estaba, que había pedido la palabra, Francisco Santos, pero me parece que se ha ido. No Sí, parece. perdón, me ha escrito por decirme que se disculpaba que había tenido que salir. Vale, perfecto. Bueno, entonces en este caso Carmen Rosa, luego Vicente y luego Jorge Mario. Carmen Rosa. Sí, gracias y qué gusto verlos a todos y lástima me perdí las otras 2 sesiones que no pude estar. Yo tal vez para no repetir lo que se ha dicho, diría más desde la perspectiva de sociedad civil que me ha tocado vivir en el proceso de integración y la relación con el SICA, pero también recordar que realmente el proceso de integración se deriva de movimientos políticos previos en la región, que había toda una visión incluso política. Recordemos, estaban las grandes plataformas políticas de los Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, y eso al final lleva a movimientos no solo empresariales, sino también de trabajadores. Había toda una acción regional, no solo política, sino también social, de demanda y de reforzamiento de lo nacional a través de lo regional. Y eso es el producto que tuvimos después con la institucionalización. El problema es que la institucionalización después se puso tan rígida que los actores como sociedad civil y como campesinos, o sea, indígenas, ya no cabían dentro de esa institucionalidad regional. Yo muy de acuerdo con lo que dijo Elaine, los temas, es decir, nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de IEPADES, tenemos una red regional de organizaciones que trabajamos los temas de seguridad humana y tuvimos que llevar esa agenda nosotros mismos al SICA porque el SICA nunca nos dio cabida para entrar en la estructura tan formal de sociedad civil que tienen. Entonces, definitivamente para mí somos varios actores, ahora los que están agotados son las instituciones y los actores políticos nacionales que nunca se van a poner de acuerdo, sino que más bien deberíamos tomar esos otros actores que hemos sido marginados de este gran diálogo, digamos, o de las acciones regionales, sobre todo vistas desde el SICA, y entonces reforzar desde la academia y desde sociedad civil la búsqueda de esa democracia y modelo de desarrollo incluyente que hace falta retomar en la región. Entonces yo pensaría que teniendo el conocimiento que se tiene de cómo funciona la institucionalidad, encontrar esas puertas de entrada, pero cabalmente desde una perspectiva trabajada y como se dijo anteriormente, es decir, una propuesta, como decía Elaine, y de lo que se derivó de las participaciones anteriores, un modelo más trabajado. Yo diría que en ese modelo
deberíamos ir más por esa visión. Creo que desde lo productivo y desde la inclusión serían los dos temas o sea, los dos elementos que se podrían empezar a construir, y también desde una visión no necesariamente geográfica de país, sino por regiones, pueblos y territorios. Es decir, empezar a construir modelos de producción, de intercambio de productos, modelos de intercambio de propuestas, de construcción de iniciativas desde pueblos, territorios digamos, saliendo de lo formal geográfico, territorial, de lo nacional, y yendo más a la construcción de las demandas de los pueblos y los territorios, y por temas. Yo estoy de acuerdo con Elaine, los temas, pero yo sí pienso que el tema de seguridad, no sé, o sea, estamos ahí, puede ser, pero más una visión de seguridad humana que deberíamos construir. Y en función de eso, y también el tema migratorio, creo que es importante desde la visión de lo regional, precisamente que hay una posibilidad de entrada en lo institucional y en lo nacional, sobre todo porque en la formulación de la inclusión y de la productividad, pero también asociada a una productividad desde lo local, podríamos avanzar en esa perspectiva de una nueva propuesta de un modelo incluyente y de desarrollo incluyente. Gracias. Muchas gracias. Vicente. Bien, muchas gracias, Marisa. Voy a ser, de verdad, voy a ser muy breve y voy a intentar también hacer alguna aportación adicional a todas las aportaciones que están surgiendo. Yo quería compartir, sobre todo con los ponentes, para conocer vuestra opinión, dos riesgos o una formulación en dos riesgos de algunas dudas que surgen, ¿no? Que me surgen con respecto a la situación del proceso. Dos riesgos. El primero, ¿consideráis que existe un riesgo de que parte de las respuestas que se quieran encontrar estén, digamos, desenfocadas, más orientadas a solucionar los problemas de la institucionalidad, de la integración, y a solucionar los problemas de la integración como instrumento dinamizador de las transformaciones sociales en la región? Y, o sea, la intervención ahora mismo de Carmen Rosa a mí me ha servido casi como catalizador de cómo expresar este riesgo, ¿no? Es un primer riesgo que a mí me surge y que me gustaría compartir por si pensáis que es relevante. El segundo riesgo está muy relacionado con este y de nuevo también la intervención de Juan Alberto me sirvió un poco de catalizadora para expresarla. ¿Creéis que existe el riesgo de que en la realidad se salte al sistema de integración para continuar con la integración, ¿no? Cuando él hablaba de los tres ejes de Jean Monnet, el mercado parece que tiene ganas de seguir adelante, pero claro, sin necesidad de que la institucionalidad tenga por qué funcionar. Bien si funciona, y si no funciona, pues bien también. Esta semana ha habido acá en España, en Madrid, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, la DigiTrade de la Unión Europea y acompañados por la SIECA, pero con mucha presencia empresarial, un encuentro en el que para celebrar, digamos, los 10 años del acuerdo de asociación con la Unión Europea, se ha hablado de la dinamización de la integración desde el punto de vista logístico y comercial, y todos los que han hablado, y la mayoría eran representantes empresariales de ese ámbito, nadie ha manifestado que hubiese ningún problema en la integración sustancial. Es decir, hay retos, pero nadie ha mencionado o de manera solo marginal al SICA. Y me ha hecho que al menos me saltara la alarma de decir, la realidad va a ser capaz de saltar a la integración, que no tendría del todo por qué ser algo negativo, porque en mi opinión la institucionalidad es un instrumento para conseguir la integración y la transformación social a la que debe contribuir la integración. El único riesgo, en mi opinión, está en que no tengo claro que un proceso de ese tipo garantice una verdadera transformación de las sociedades, ¿no? Un poco, Alex, ahora soy yo el que te parafrasea, que eso, el pecado por ser uno de nuestros autores de cabecera.
en cierta manera es como expresar si es una crisis del modelo del proceso de integración o es un modelo que está en crisis más allá de la situación, ¿no? Esas son los dos riesgos que os quería comentar, que quería compartir con vosotros. No te oímos, Marisa. Decía que le damos la palabra entonces a Jorge Mario y con esto, si os parece, acabamos la ronda de intervenciones y ya cerráis los ponentes. Jorge Mario. Bueno, muchas gracias, Marisa. Bueno, gracias a todos y a todas. Interesantísimo. Voy a intentar ser breve. Y por lo tanto voy a dejar muchos temas por fuera, si voy a escoger algunos nada más. Elaine decía, ¿por qué debe ser transformadora la integración? Es que yo creo que la integración debe ser transformadora. Y lo es para países pequeños y limítrofes. Es inevitable que un proceso de integración les fortalezca algunas áreas. Y eso es en buena hora, sea así, ¿verdad? Entonces, solamente por el tamaño y por y ser limítrofes, solo por su geografía, la integración se impone en algunos temas. Y en esos temas en los que se impone, tiene una gran capacidad transformadora. Voy a tocar algunos temas rápidamente. También Elaine dijo algo como que no estamos en tiempo, yo no sé cómo lo dijo, pero algo así como que no es posible crear un proceso refundador. Y yo estoy de acuerdo. En estos momentos, en los tiempos que corren, dados los liderazgos de la región, dadas las crisis, digamos, o las debilidades de algunos estados, es muy difícil refundar la integración. No tenemos los consensos regionales, no tenemos los temas fuerza, ni tenemos los liderazgos. Por lo tanto, yo creo que yo me haré como una agenda de mínimos o una agenda para reflotar la integración. Y en esa agenda de mínimos yo tomaría algunos temas, los que se me ocurren, pueden haber otros, pero se me ocurren los siguientes. El primero, el comercio, que ya lo decía ahora Vicente, pues parece que va bien, en Madrid se reúnen y hablan de comercio como si no hubiera crisis de integración. El comercio tiene un problema, una gran fortaleza y un problema. Bueno, el problema es que el comercio refuerza las estructuras actuales. Es decir, ¿quiénes hacen comercio? Las élites. ¿Quiénes hacen comercio? Las empresas actuales. Si el comercio reproduce la economía actual, ese es el principal problema. ¿Cuál es su fortaleza? Pues que a esos no les está yendo mal. Entonces, hay un gran potencial dinamizador en el comercio. Y ahí hay muchos temas. Dentro del área de comercio hay muchos temas por los que hablar. Logística, pymes, fronteras, infraestructura, etcétera. Pero bueno, ese es un tema que siempre está ahí. El otro, financiamiento. La principal fuente de financiamiento externo de Centroamérica es el BESI. No es ni el BID, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, es el BESI. Por lo tanto, eso hay que decirlo también, es parte de la integración y para países pequeños esto es fundamental. Es una fuente que los estados no pueden ignorar, es fundamental. Y luego yo diría tres temas que a mí se me ocurren importantes. Medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay casi como un consenso mundial de que tenemos una crisis ambiental. Y por lo tanto es como fácil vender la idea del medio ambiente. Y dentro de eso hablamos de desastres, pesca, corredores biológicos, etc. Somos países limítrofes y por lo tanto esa respuesta tiene que ser regional. Uno que se mencionó que me parece muy importante, avanzar desde lo regional. Y yo pondría otro gran tema que es fronteras. Que avancemos en la integración fronteriza, o sea, que las regiones fronterizas sean un foco prioritario a la integración. Son las regiones más pobres de la región, de nuestros países, las más abandonadas, las que generan más problemas. Por ahí pasan los migrantes, por ahí pasa lo ilegal, por ahí pasa lo legal también. Por lo tanto, yo pienso que desde la comunidad, desde la frontera se puede abordar salud, infraestructura, seguridad, cadenas productivas, comercio, etcétera, con una visión regional y con una visión de dar visibilidad a la importancia de la integración para sacar comunidades de la pobreza, ¿sí? Para que además vean que la integración es útil, o sea, para que se apropien, ¿verdad? Y por último, yo pondría investigación y desarrollo, que suena como que no tiene sentido una integración, pero ¿por qué lo digo? También hay un consenso internacional que es necesario agregar valor a las cadenas de valor. Hay un consenso internacional que es necesario aumentar la investigación y desarrollo. Los países pobres casi no hacemos investigación y desarrollo.
Y es muy difícil hacer investigación y desarrollo regionalmente, sí es muy difícil, pero resulta que todos los centroamericanos, siendo pobres, hacemos investigación y desarrollo en algunos temas que nos interesan. Chikungunya, dengue, la roya del café, el no sé qué del banano. Pues no desperdiciemos los recursos y concentrémoslos en 2 o 3 temas, y con eso ganamos un aliado de integración, que es la comunidad académica. Es decir, que la comunidad académica vea que sí se puede hacer cosas regionalmente, ¿verdad? Y finalmente, con eso termino, el tema de los liderazgos. Yo creo que no hay liderazgos para refundar, creo que no los hay, pero también quizá no sean necesarios. Voy a decir por qué. Puede ser peligroso. Ya Pedro nos decía en su presentación que algunas regiones como UNASUR, algunos países como el ALBA, Mercosur, dependían demasiado del liderazgo de un país o de un líder específico. Y eso los hizo debilitarse, como era de esperar cuando el líder se fue. Centroamérica ha logrado salvar eso gracias a las instituciones y gracias a algunos intereses regionales. Pues quizá más que liderazgo, nos ocupamos algo que mencionó Elaine, son alianzas por temas. Quizá eso sea lo que nos pueda ayudar, no a refundar, pero sí a reflotar el interés en integración. Y eso era todo. Espero haber sido lo suficientemente corto, Marisa. No, ya estamos echados a perder, diría. Así que ya, ya damos la palabra a los 3 ponentes, si os parece, y con esto cerramos. ¿En el mismo orden o queréis que...? Sí, ¿no? Vale, en el mismo orden. Bien. Bueno, yo intentando ser telegráfico, me ha interesado mucho las referencias de Juan Alberto y de Leina al modelo europeo. Yo creo que nos hemos equivocado mucho en la lectura del modelo europeo cuando hablábamos de integración latinoamericana. No tiene nada que ver con las instituciones. Eso no nos sirve, efectivamente, es una mala referencia. Pensando, por ejemplo, en el caso del Parlamento, pero pensando también en otras cosas. Más bien son las cuestiones de método que ilustran también esas frases geniales de Jean Monnet, ¿no? Esta que decía Juan Alberto, o la del pragmatismo economicista de logremos que los centroamericanos, en este caso, apuesten por una integración más intensa, creando solidaridad de hecho a partir de los avances que se van produciendo en algunos elementos, ¿no? Ese pragmatismo. Y hay otro tema que nosotros hemos estudiado mucho en la universidad, que es el reparto de competencias en la práctica. ¿Quién hace qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Qué pasa cuando alguien no hace algo? Eso es crítico y ese es un tema que no se toca en los documentos oficiales de la integración centroamericana y e informalmente tampoco, ¿no? Eso genera atascos permanentes que provocan paralización. Yo creo, insisto en la idea de Alberto Mora, yo creo que hay que hay que cambiar un poco las reglas del juego porque el status quo actual perjudica a la integración y sobre todo a la región. Yo creo que, como decía Vicente, el riesgo de que el debate se pierda en el metalenguaje de la integración es grave. No hay que hacer caso a lo que hay. Sin dejar de respetar los elementos positivos. En función de lo que decía Carmen Rosa, estoy totalmente, o sea, más allá del qué se hace, el cómo me parece crítico, ¿no? Esas coaliciones, esos mecanismos de diálogo político informal, que a lo mejor ahora tienen que ser informales, me parecen críticas para generar consensos. Y finalmente, yo creo que la integración en la práctica, para pensar en esa idea de la transformación, la integración es más funcional al interés general que al interés particular de las élites tradicionales. Yo creo que hay muchos elementos para sortear la fuerza de las élites que tienen efecto negativo en la región, pero tiene que haber incentivos. Y yo insisto en los fondos, en los instrumentos, en los programas. Tiene que haber fondos suficientemente millonarios para que los países tengan la necesidad de apostar por el interés general expresado en esos programas. Y ahí la cooperación tiene mucho que hacer. Tiene que dejar tiene que romper sus inercias y apostar por elementos un poco rupturistas. Y la Unión Europea, España, Alemania, otros socios pueden hacerlo. Me ha encantado la agenda contenida de 5 puntos más el financiero de
de Jorge Mario, ¿no? Yo creo que es eso, no más temas. No caben más en la agenda de la región y algunos de esos son muy transformadores, ¿no? Lo importante aquí es todas las cosas que vamos a dejar fuera, ¿no? Y hay que hacerlo sin pestañear. Hay cosas, solo se pueden hacer 5 cosas por simplificar la reacción. Gracias, muy interesante, me ha encantado el debate, ¿no? Harían falta otras 2 horas para cerrarlo, pero ya lo haremos, lo vamos retomando. Gracias. Gerald, te tocaría, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un comentario nada más muy puntual y principalmente con uno de los riesgos que hablaba Vicente. Yo decía en la presentación de la necesidad de tener enfoques diferenciados, transversales y intersectoriales, que si esto no se logra, definitivamente el mayor riesgo es que la realidad sobresalta en SICA. Y esto va a ser, digamos, fundamental en esa dinámica. Carmen Rosa hablaba precisamente de los roles que pueden tener los distintos grupos de la organización, ¿verdad? De organizaciones civiles, de organizaciones que han venido haciendo, digamos, esfuerzos importantes para la inclusión de sus necesidades y de sus temas en la agenda que no se han logrado visibilizar y por lo tanto la acción disruptiva va a ser fundamental porque en caso contrario vamos a caer en el primer riesgo que mencionaba Vicente y es que las respuestas van a estar enfocadas nuevamente en la institucionalidad nada más, dejando esta realidad de otros actores por fuera que van a terminar sobresaltando la lógica del mismo sistema de integración y por lo tanto agravando la crisis que podríamos estar viendo en ese proceso y por supuesto que de acuerdo con lo que ha mencionado Jorge y Pedro en su intervención. Y muchísimas gracias también por el espacio porque sé que ha sido la jornada extensa, especialmente para los que están en Europa, ya deben estar más cansados más tardito allá que acá. Muchas gracias, Gerald. Elaine. Gracias. Voy a tratar de ser bien sucinta, de acuerdo con la pregunta que planteaba Vicente. Pienso que la realidad de la integración va a superar a la institucionalidad. Yo creo que no está del todo mal, porque me parece que a estas alturas a la institucionalidad hay que darle el contenido, porque digamos ya 30 años después ya no lo logró más, o sea, ya nos dio este conjunto de estrategias sin capacidad de ejecutar y ahora tenemos que darle a la institucionalidad temas que sí se puedan ejecutar. Pienso que necesitamos seguir planteando preguntas porque entre más planteamos preguntas, más aterrizamos en las respuestas. El por qué y el cómo es fundamental y viendo todas la situación que tenemos entre nosotros, no veo más que las alianzas por temas, por áreas, por sectores y de los diálogos y la recuperación del diálogo y la reconciliación, porque no lo vamos a lograr si no hacemos un proceso de reconciliación nacional y regional. Y por último, de acuerdo con todos los puntos que planteó Jorge Mario, que el tema de innovación también me parece que hay que plantearlo y de fijo podremos unir muchos recursos que en este momento se están gastando de manera dispersa. ¿Será que podremos convencer al BCIE, como decía Jorge Mario, está bien que no pueda financiar todo necesariamente los 5 puntos, pero que haga unos fondos concursables para algunos de estos cinco áreas, para que la política tenga un financiamiento, que sea un fondo concursable que cada año premia a una política y que la ejecute? Esa es una propuesta allí para que pensemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elaine. Bueno, eso es obvio que lo dejamos porque llevamos 2 horas y 5, pero por tema podríamos seguir, porque además tenemos el chat también bien activo, con lo cual pone de manifiesto que necesitamos más debates y más espacios para esta discusión. Yo creo que ha sido particularmente me parece muy rica, creo que todos lo compartirán, que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a los 3 ponentes y a todos los que han participado en el debate. Creo que empezábamos con una reflexión un poco partiendo del agotamiento y acabamos con muchas ideas que a ver si ahora conseguimos ordenar, sistematizar, pero también con una mirada de, bueno,
esto que decía Jorge Mario, no repensar, pero sí reflotar, y hay mucho contenido en esta sesión. Yo por mi parte nada más que dar las gracias a Vicente, Pedro, por haberme dado esta oportunidad de no moderar casi, pero bueno, y no sé, os devuelvo la palabra por si hay alguna cosa que queráis decir y muchísimas gracias. Nada, yo creo que la moderación ha sido estupenda, Marisa. Y bueno, nada, simplemente, bueno, Pedro, no sé si tú quieres comentar algo más. Yo solo quería dar las gracias por la parte, digamos, de la organización y felicitarnos por el buen resultado. La hiperactividad del chat me ha encantado, ¿no? Y doy una gracia especial, estoy leyendo ahora también gracias a nuestro querido Miguel Gómez, que también ahí manifiesta su hiperactividad. Y bueno, yo creo que son buenas orientaciones las que van surgiendo de aquí y que nos permiten ir apuntando a la próxima sesión del seminario que corrígeme, Pedro, que creo que está previsto para el 27 de abril, ¿verdad? El próximo 27 de abril, centrada 27. en los actores de De la los actores, integración. Y efectivamente. luego, aunque íbamos a hacer 4 seminarios, vamos a hacer un 5º seminario centrado en el debate sin ponentes explícitos, con unos contenidos que ya les mandaremos, un debate entre todos. Entre para todos, efectivamente. reaccionar a algunos elementos. Eso hemos pensado el 12 de mayo. Apúntenlo preliminarmente, pero tenemos que precisarlo en los próximos días. 27 de abril, 12 de mayo. Y ahí cerraremos el ciclo. Exactamente. Eso. Pues nada, pues de nuevo muchas gracias a todas, a todos. Y nos vemos ya después de la Semana Santa, que espero que la disfruten también.